Todos los años, millones de personas mueren de hambre en este planeta. Y sin embargo, este planeta es rico, desborda riqueza. El orden del planeta es mortífero y absurdo. Hay que cambiar ese orden criminal del mundo. El humanismo o cualquier escrúpulo moral simplemente no son posibles en un mundo en el que reinan necesariamente, estructuralmente, la avidez, el deseo de poder y el cinismo más violento. El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Los verdaderos amos del mundo hoy en día, en primer lugar, son invisibles. No están sometidos a ningún control social, sindical, parlamentario. Son hombres en la sombra que detentan el gobierno del mundo. Detrás de los estados, detrás de las organizaciones internacionales, hay un gobierno oligárquico de muy poca gente. Muy poca gente, pero que cuenta con una potencia, una influencia, un control social sobre la humanidad, como jamás un papa, ni un emperador, ni rey alguno han tenido a lo largo de la historia de los hombres. Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. La miseria más extrema se hace visible en distintos escenarios del planeta, como este basurero del que se alimentan 500 familias desheredadas en Honduras. Son visiones obscenas y repetidas de un mundo que durante los últimos 20 años ha cambiado de forma vertiginosa. Al cabo de más de 4 décadas de Guerra Fría, el combate entre las utopías capitalista y comunista se saldó con el desmoronamiento del bloque socialista, y la confrontación político-militar entre el este y el oeste era reemplazada por una profunda división económica entre el norte y el sur. Desde la caída del muro de Berlín, las fronteras internacionales ya no separan a sistemas políticos o modelos sociales opuestos, sino a naciones enriquecidas y pueblos empobrecidos. El actual telón de acero está en las barreras que contienen a los inmigrantes como infranqueables puertas de un norte opulento gracias a la explotación del sur. Un nuevo orden mundial, tan rígido como el anterior, se ha establecido bajo el control de todopoderosos grupos multinacionales de capital. Un sistema universal de poder con el credo del neoliberalismo como ideología que ha encontrado su principal enemigo en una devastadora violencia terrorista. Un modelo extremadamente injusto,
en el que desaparecen los viejos sueños políticos y cuyo análisis resulta urgente. Jan Ziegler es una de las mentes más lúcidas de la izquierda europea. Profesor de sociología en las universidades de la Sorbona y Ginebra, sus ensayos políticos le han dado prestigio mundial. Desde hace años, sus análisis radicales resuenan en el seno de la Segunda Internacional y sus informes como relator de Naciones Unidas constituyen inapelables actas de acusación sobre la injusta distribución de la riqueza. Eduardo Galeano es uno de los intelectuales más respetados de la izquierda latinoamericana. Un valiente ejercicio periodístico de clara oposición a la barbarie militar en el Cono Sur le forzó al exilio. Su insobornable compromiso ético, que se manifiesta en toda su obra por medio de una exquisita ironía poética, ha cimentado el reconocimiento internacional de su figura literaria. Las voces críticas de Galeano y Ziegler se cruzan para desnudar y retratar el implacable sistema de poder que parece consolidarse en los comienzos del siglo XXI. Y a sus juicios se suman los de otras personalidades, como el dirigente campesino colombiano Héctor Mondragón, los misioneros españoles en África José Collado y Ángelo Laran, el jurista norteamericano William Woodman, la exministra de Cultura de Malí, Aminata Traoré, el juez español Baltasar Garzón o el escritor argentino Ernesto Sábato, en el intento común de examinar el nuevo orden del mundo. El Estado tal y como lo conocemos, el Estado nacional que surgió de la Revolución Francesa del siglo XVIII, de la unificación de los distintos países europeos, es un Estado territorial. Es territorial. Sus leyes dejan de tener efecto más allá de las fronteras, así como su policía y su justicia. Su gran poder de legislar está limitado por el territorio. Sin embargo, los amos del mundo, los amos del capital financiero mundializado, son totalmente independientes de cualquier forma de territorio. Porque en el proceso de creación del mercado globalizado, de unificación del mundo bajo la ley del máximo beneficio, uno de los tipos del capital se ha independizado. Es el capital financiero, el capital virtual, el capital líquido, el capital móvil que se hace visible y toma cuerpo en las bolsas, y que domina al capital comercial, al capital industrial, al capital social en todas sus formas. En la bolsa, cuando cierra Tokio, abren las de Frankfurt, Madrid, París y Londres. Y cuando las bolsas europeas cierran, toman el relevo las de Nueva York y de Chicago. Por lo tanto, el capital financiero recorre el planeta las 24 horas del día con una única finalidad: el beneficio máximo. En Estados Unidos vemos que los mismos ejecutivos que son de las mesas de directores del grupo Citibank, que son la Chevron, que es la Monsanto, que pertenece a ese mismo grupo, que es la General Dynamics, que es la de Roosevelt, que es la Halliburton, que es la del vicepresidente Cheney, es decir, los mismos que han sido presidentes, gerentes o miembros de las mesas de directores son hoy el staff del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que ya no podemos hablar de un gobierno en la sombra de estos grupos, sino podemos decir que mediante el gobierno de Estados Unidos estos grupos han empezado a ejercer directamente el poder, y que los que sí son entes meramente subordinados son la mayoría de los gobiernos del mundo, que dependen de ellos. La globalización es una inmensa mentira. Los amos del gran capital, que dirigen el mecanismo de la globalización, dicen: vamos a crear una economía unificada por todo el mundo y así todos podrán disfrutar de las riquezas, de los progresos científicos, de los progresos del comercio, de los progresos de la libertad.
Lo que sucede en realidad, si observamos la economía, es que existe una economía de archipiélagos que la globalización ha creado. Existen algunos islotes extremadamente ricos, extremadamente poderosos, y continentes enteros que desaparecen en la oscuridad. No hay duda de que entre las organizaciones interestatales visibles, que están en la vitrina de la globalización, 3 organizaciones son las más poderosas, que dominan, que regulan los acontecimientos económicos. Son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Son bomberos pirómanos y son fundamentalmente organizaciones mercenarias de la oligarquía del capital financiero invisible mundial.